con esa presentación, ¿verdad? Tome su lugar. Es un privilegio estar aquí y doy gracias a Dios, aunque no están los pastores, que nos permiten estar aquí compartiendo. Y bueno, ahorita hablando del hermano mayor y el hermano menor, les voy a decir un secreto. Ahorita que no está ya hablando de traumas, pues vamos a sacar todos los traumas aquí. De todos los invitados que vienen a Pan de Vida, judíos, gentiles, rusos, bueno, canadienses, mi hermano siempre hace algo. Cuando llega el invitado, siempre les pregunta: ¿quién es mayor? ¿Él o yo? Siempre les pregunta. Y entonces yo muchas veces les digo, antes de que mi hermano les haga la pregunta, me adelanto y les digo: mira, cuando mi hermano te pregunte quién es mayor, le vas a decir: conocí a tu hermano el mayor. Y te va a invitar a donde tú quieras. Así que el próximo domingo díganle: vino su hermano el mayor pastor. Y va a estar como en el cielo. Amén. Pues les mandamos un saludo de Pan de Vida Cuautitlán. La verdad es que pues seguimos trabajando en la obra. Y de verdad, ahorita que recordábamos a Miguelito, ayer hicimos una dinámica, tuvimos un curso en la congregación, y quiero dejar esto en tu corazón. Y si te gustaría anotar estas dos preguntas hablando sobre el legado que vamos a dejar, yo te preguntaría, número uno, ¿qué se diría de ti el día de hoy si tú murieras? ¿Qué diría la gente de ti? Y número dos, ¿qué te gustaría que la gente dijera de ti? Amén. A mí no me gustaría que dijeran: tenía bonita letra, o tocaba bien la puerta. Y para dejar un legado es algo que tenemos que trabajar. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? A ver, a mí me dijeron que los de la segunda reunión tienen más fuego. A ver, les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra entusiasmo? ¿Pero sabes qué significa entusiasmo? Lo que hicieron ahorita es una manifestación. ¿Pero sabes qué significa entusiasmo? Entusiasmo significa Dios en mí. A ver, ve el entusiasmo que tiene tu vecino. Entonces yo le voy a pedir un favor. Vamos a subirle 2 rayitas de entusiasmo. ¿Está bien? ¿Sí? Amén. Bien, vamos a entrar a la palabra, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por lo que tú has puesto en mi corazón. Bendigo a cada uno de tus hijos y te pido, Señor, que puedas abrir nuestro corazón y meter esa buena semilla que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Eso, no le baje, no le baja el entusiasmo, ¿está bien? Eso. Si a mí me dijeron, eso me lo dijo Benjamín, dice: no, la segunda reunión es más ungida, la gente es más Bien, hoy quiero hablar sobre la gracia del arrepentimiento. Y mire, yo sé que tal vez el título como que no le va a cuadrar, porque si hablamos de gracia, estamos hablando de algo que Dios nos da. Si hablamos de arrepentimiento, es algo que usted y yo hacemos. ¿Me está siguiendo? Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento,
sabemos la definición, es un cambio de dirección, es un cambio de mentalidad. Pero el arrepentimiento, escúcheme bien, el arrepentimiento tiene que ver con reconocer al Señor. El arrepentimiento tiene que ver con apartarme del pecado y volver a Él. Eso tiene que ver con el arrepentimiento. Ahora, yo quiero clarificar, hablando de la gracia. La gracia, usted y yo sabemos que es un favor inmerecido de parte de Dios. Pero yo quiero clarificar esto con tres definiciones que usted y yo conocemos. Número uno, la justicia. La justicia es recibir lo que merecemos de acuerdo a ¿qué? A nuestros actos, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ven para acá, para que me ayudes con este ejemplo. Esa es la justicia. La misericordia es Dios no dándonos lo que merecemos. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ustedes y yo merecíamos el infierno, ¿sí o no? Y Dios nos perdonó. Ahora, la gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. Ahí le va el ejemplo, para que quede más claro. Mire, vamos a suponer que Benjamín es un ratero. No me toca vengarme. Es un ratero. Y Benjamín está fuera de mi casa tratando de abrir el carro, pero yo lo veo a través de la cámara. Llamo a la policía. La policía viene, lo pesca. La justicia, ¿qué dice? Que pague lo que hizo, ¿no? O sea, que vaya y pague una sentencia, algo, ¿no? ¿Sí o no? Y se lo llevan. La misericordia, ¿qué es? Yo lo perdono. Él merece pero yo no le doy lo que él merece. Pero la gracia es darle a él lo que no merece. Es un ejemplo. ¿Ya? ¿Está entendiendo esto? Así es Dios con nosotros. ¿Están aquí? Ahora, escúcheme bien. Le voy a dar algunos ejemplos, solamente rápido. Son ejemplos bíblicos de cómo aplicamos la gracia y la misericordia. Usted recordará la parábola del hijo pródigo. La misericordia le otorga el perdón al hijo pródigo. La gracia le hace una fiesta, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ladrón que estaba con Jesús en la cruz, la misericordia le paga la pena por sus pecados. La gracia le concede un lugar en el paraíso. En el caso de la parábola del buen samaritano, al hombre que golpean ahí en el camino y lo dejan medio muerto, ¿verdad? La misericordia venda sus heridas. La gracia cubre todos los gastos. ¿Me explico? Entonces, tenemos que entender qué es la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, si yo pudiera unir las dos cosas, y por eso la gracia del arrepentimiento. Este mensaje el Señor me lo dio hace tiempo, unos días atrás, cuando estábamos leyendo el libro de Crónicas, que por cierto, le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Escúcheme bien. La gracia del arrepentimiento, esta es una definición que el Señor dio a mi corazón y lo va a entender al final con el ejemplo que les voy a dar. La gracia del arrepentimiento es la facultad que Dios nos da para volvernos a Él, para reconocerlo, para arrepentirnos. Y mire, puse aquí algo importante, aun cuando no queremos hacerlo por nuestra propia voluntad. Hay ocasiones que usted y yo no queremos arrepentirnos, pero Dios nos da esa gracia para poder arrepentirnos. ¿Cuántos saben que el arrepentimiento es un regalo de Dios? Hay mucha gente que se ha ido al mundo y que, ¿verdad?, no puede regresar a los caminos de Dios. No puede. Ahora, yo este mensaje quiero enfocarlo en la vida de un hombre que fue David. David tuvo muchos aciertos, tuvo caídas.
Es verdad, David es reconocido que fue un hombre que fue usado por Dios en su generación. Ese es un buen epitafio, ¿verdad? Sirvió en su generación. Pero David también cometió errores. Y vamos a ver una parte de la vida de David, donde David está en la máxima, en la cima de la montaña, donde está en la cúspide, en el clímax máximo. Y cómo, y escuche, yo no lo sé lo que usted está viviendo el día de hoy en su propia vida. Yo no sé si está viviendo un tiempo donde está en la mayor abundancia, donde está tal vez un tiempo de enfermedad, un tiempo de confusión, un tiempo de incertidumbre. Pero yo me voy a enfocar en esos tiempos donde usted y yo estamos bien. Ahora, la Biblia y Dios quiere que usted y yo estemos bien, que estemos bendecidos, que los hijos estén bien, caminando con Dios, que el matrimonio esté bien, que usted y yo tengamos salud, que estemos bien. Vamos a ver dos versículos, un contraste de dos versículos de cuando David falla a Dios. Y el primer versículo usted lo conoce, 2 Samuel capítulo 11, donde dice que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra. Pero dice ahí la escritura que David le dijo a Joab que fuera y él atacara y que luchara, y que él se iba a quedar en Jerusalén. Ahora escúcheme, aquí es el principio de su reinado de David. ¿Me está siguiendo? Y usted conoce la historia. Dice la Biblia que se quedó, y un día en la tarde, ¿verdad?, después de echar una siesta, se asomó ahí del terrado, y ¿a quién creen que vio? ¿Verdad? A Betsabé. Y bueno, comete adulterio. Ese es en el principio de su reinado. Ahora vamos a ver el contraste. Al final de su reinado sucede exactamente lo mismo, y es una antesala solamente a la escritura que vamos a estar viendo. Primera de Crónicas capítulo 20 dice exactamente lo mismo. Dice ahí: aconteció que vuelta del año, en el tiempo que suelen salir los reyes a la guerra, lo mismo, Joab sacó las fuerzas del ejército, destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David, ¿dónde estaba? Dice, nuevamente David está en un lugar de comodidad. Y yo le voy a decir algo: tenemos que ver y tenemos que aprender de los errores que están en la Biblia de estos personajes. Yo puedo ver aquí algunas cosas, y la primera pregunta es esto: ¿conocemos el tiempo de Dios para nuestras vidas? Porque dice ahí, era el tiempo donde los reyes salen a la guerra. O sea, David no estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera. Y la segunda cosa que yo puedo aprender es que los ataques de Satanás pueden ser en el inicio de nuestro ministerio o al final de nuestro ministerio, pero van a venir. Y aquí, ahorita lo va a ver, cómo él peca también contra el Señor. ¿Me está siguiendo? Entonces, yo quiero que usted piense lo que está viviendo en este día, en estos tiempos. Normalmente cuando estamos en tiempos de dificultad, en tiempos de quebranto, en tiempos donde las cosas no marchan bien, buscamos más a Dios, ¿sí o no? Pero cuando todo marcha sobre ruedas, como que le decimos al Señor: mire, yo les dije la otra vez a la congregación, y es un fenómeno que pasa allá en Pan de Vida Cuautitlán. Yo sé que aquí no pasa. Pregúntenme, ¿qué pasa allá? Ahorita les voy a decir, aguanten. Entrando el mes de noviembre, como que la iglesia se empieza a vaciar. Ya no le digo en diciembre. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Yo le llamo el síndrome de la autosuficiencia. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir el aguinaldo, empezamos a tener dinero, empezamos a esto, que la fiesta, que no sé qué, que esto, y como que le decimos a Dios: Señor, nos vemos en enero. Eso no pasa aquí, ¿verdad?
Y ahí es donde yo puedo entender por qué la Biblia dice que nos dé el pan de cada día. Si el Señor nos diera el pan de cada año, así como cuando van las personas a recibir su pensión cada mes. ¿Están aquí? Ahora, escúcheme bien. Vuelvo a repetir, David está en un tiempo de bendición, en un tiempo de florecimiento. De hecho, la Biblia dice en la versión de las Américas, ese pasaje que vimos de 2 Samuel 11, dice que era el tiempo de primavera, el tiempo de florecimiento, el tiempo donde todo le estaba saliendo bien a David. Miren, de hecho, hay aquí unos versículos que quiero ver rápido. La Biblia dice en 1 Crónicas 18:2 que también derrotó a Moab. Los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presentes. Verso 6 dice que David también derrotó a la guarnición de Damasco. Los sirios fueron hechos siervos de David. Verso 13 dice que los edomitas fueron siervos de David, porque el Señor daba el triunfo a David donde quiera que ¿qué? Diga, todo le estaba saliendo bien. Verso 14 dice: y reinó David sobre todo Israel y juzgaba con justicia a todo su pueblo. De hecho, si usted ve el capítulo, ya después lo ve en casa, el capítulo 20, verso 2, dice que conquistó a un rey que le quitó su corona, y lejos de esa corona ponerla o tomarla, no, agarró y se la puso, y estaba muy orgulloso. O sea, David había perdido el piso. Y es cuando más tenemos que tener cuidado. Ahora sí, vaya conmigo, Primera de Crónicas. Apenas estamos en la introducción. Primer libro de Crónicas. Todo esto se lo quise decir para que vean de lo que tenemos que tener mucho cuidado. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel. Ahora, ¿cómo se levantó contra Israel? ¿De qué manera? Usando a David. Dice ahí, e incitó a David a que hiciese ¿qué? Un censo. Aquí hay dos cosas importantes. Un censo solamente se hacía cuando Dios lo ordenaba, cuando había un juicio o cuando había una ofrenda de gratitud. Y la segunda cosa es que David no consultó al Señor. Lo podemos ver en muchos pasajes de la Biblia. 1 Samuel 23, capítulo 30, donde él consulta al Señor. De hecho, cuando muere Saúl, 2 Samuel capítulo 2, dice la Biblia que antes de poseer el reinado fue y consultó a Dios. Pero aquí vemos un David egocéntrico, vemos un David donde todo le está saliendo bien. Y mire, aquí hay una enseñanza también. Cuando mejor te vaya, es cuando más contacto, más comunión tienes que tener con el Señor. Y luego dice ahí la Biblia, verso 2, y David le dijo a Joab: id y háganme el censo desde Berseba hasta Dan, informarme sobre el número para que lo sepa yo. Y aquí hay algo importante, escúcheme bien. El verso 3, y yo les decía esto, familia, escúcheme. La Biblia dice el verso 3: y Joab le dijo: añade el Señor a su pueblo 100 veces más, Señor mío. ¿No son todos estos tus siervos, mi Señor? En otras palabras, Joab le está diciendo: Señor, ¿para qué quieres que hagamos este censo si todos son tuyos? ¿Sabe algo? Siempre tenemos que tener a alguien en nuestra vida que nos pueda decir las cosas y nos pueda corregir. Amén. Hay una versión que dice que pudo más la palabra del rey que la de Joab, obviamente porque tenía la autoridad. Pero la Biblia dice aquí, ¿verdad?, que esto vino a ser un desastre para Israel. Y dice en el verso 5 que había 1.100.000 que sacaban espada, 470.000 que eran de Judá. O sea, 1,5 millones de soldados. Si le pudiéramos meter eso en clarificar, 15 estadios azteca. O sea, tenía un imperio tremendo. ¿Pero por qué hizo eso David? Porque Satanás lo incitó. ¿Está conmigo? Y bueno, la Biblia dice, verso 7, que hirió a Israel
Y desgraciadamente usted y yo hacemos caso de Dios hasta que vienen las heridas a nuestras vidas. El verso 8 dice: he pecado grandemente al hacer esto. Y la Biblia dice más adelante que vino el profeta Gad, verso 9. Y así como cuando usted y yo vamos a castigar a uno de nuestros hijos, ¿verdad? Cuando hacen algo indebido, les damos a veces 3 opciones, ¿verdad? A ver, te quito tu celular, te quito tu tableta, ¿o qué otra cosa les duele? O no sales, o la tele, ¿no? O te quito el internet. Escuche, y aquí el profeta Gad va y le dice: 3 cosas te propongo, verso 10. Escoge entre una de ellas. Verso 12: 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado, o 3 días de espada del Señor. Y la Biblia dice que David escogió 3 días de espada, en los cuales murieron 70,000 hombres. Verso 14. Dice, el Señor siempre va a la raíz del problema. Tu problema es de que tienes demasiados soldados, pues vamos a quitarte algunos. ¿Me está siguiendo? Ahora, escúcheme bien. Yo le dije que la gracia del arrepentimiento es la facultad que Dios nos ha dado para volvernos a Él cuando no queremos hacerlo. ¿Qué aprendemos de la vida de David? Y aquí voy a sacar 4 principios sobre la gracia del arrepentimiento en nuestras vidas. Número 1, cuando Dios nos da la gracia de podernos volver a Él, usted y yo podemos entender que todos somos iguales delante de Dios. Nadie es menos, nadie es más. Hay mucha gente que se cree los Plus Ultra, las últimas Coca-Colas, ¿verdad? En el desierto, y que esos son inalcanzables hasta para Dios. Y hay otros que se creen los más indignos y que tampoco se pueden acercar a Dios. Ahora, la Biblia dice aquí, ¿verdad?, que David, en el verso 22, le dijo a Ornán Jebuseo: dame el lugar de esta era, para que yo edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio. Y dice que Ornán le dijo: mira, rey, puedes agarrar lo que quieras, es más, yo te doy los bueyes, te doy el trigo, y aquí David dice que le dijo: no daré al Señor holocausto que no me cueste. Entonces, escúcheme bien, usted y yo tenemos que entender, número 1, que todos delante de Dios somos iguales. Todos somos iguales. Usted recordará, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando pide su herencia, le dijo al padre: dame, ¿verdad? Con una actitud tal vez de arrogancia, de exigencia. Pero él, cuando ya regresa a casa, todo harapiento, todo, ¿qué le dijo? Hazme, ya no me la des de hijo, dámela del último, de los últimos jornaleros. ¿Me está siguiendo? Hay otro ejemplo en la Biblia que solamente quiero que usted anote la cita. En la parábola del fariseo y del publicano, Lucas capítulo 18, solamente anote la cita, se la voy a decir. Dice en el verso 9 que a unos que se confiaban en sí mismos como justos, fíjese bien, y que menospreciaban a los demás, les contó esta historia Jesús. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, y dice la Biblia que era un fariseo y un publicano. Y puesto en pie el fariseo, que muchas veces usted y yo tenemos esta posición del fariseo, puesto en pie dijo así: te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Alguna vez ha hablado así? ¿Alguna vez ha dicho: ay, yo no sé por qué no vino fulanito, este mensaje era para él? Que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está ahí. Ayuno 2 veces a la semana y doy el 10. Y dice en el verso 13: mas el publicano, estando lejos,
Fíjese bien, no quería ni aún alzar los ojos al cielo y dijo: sé propicio a mí, pecador. Y dice la Escritura que éste descendió justificado a su casa. Y usted conoce ese versículo: cualquiera que se humille será exaltado, y cualquiera que se exalte será humillado. Todos somos iguales delante de Dios. Usted recordará cuando el Señor, ¿verdad?, a través del apóstol Juan escribió las cartas a las 7 iglesias, a la Odisea, ¿verdad?, le escribió en Apocalipsis 3:17, y muchas veces también nos pasa lo mismo, ¿verdad? Porque tú dices: yo soy rico, no tengo ninguna necesidad, todo lo tengo. Pero a los ojos de Dios, ¿qué dijo? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuánto les gustaría una palabra así de afirmación de su Señor? ¿Verdad que no? Entonces escúcheme bien, cuando viene la gracia del arrepentimiento a nuestras vidas, usted y yo estamos en el mismo nivel como hijos de Dios. Tú no debes de sentirte menos, ni tampoco más, porque si tú te sientes más, el Señor te va a humillar. Yo aprendí un principio de T.D. Jakes que dice: aquel que se sostiene, y no es Dios que nos sostiene, él solito tiene que mantenerse arriba. Pero cuando Dios te lleva a ese nivel alto, es Dios quien te sostiene. Tú no tienes que promocionarte. ¿Están aquí? Yo les decía en la primera: todos aquellos que se aprendan estos 4 principios, yo los voy a invitar a comer. ¿Está bien? Benjamín va a pagar. Número 1, todos somos iguales. Si usted quiere esta presentación, los de medio se la pueden regalar. ¿Está bien? Va por el mismo costo. ¿Me está siguiendo? Número 2, la reconciliación tiene un precio. La Biblia dice en el verso 24, David está hablando como rey y le dijo a Ornán: no, sino efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que no me cueste. Y mire, volviendo al ejemplo, aplicándolo a este principio de que la reconciliación tiene un precio, aplicándolo a la historia del hijo pródigo, cuando la Biblia dice en Lucas capítulo 15, ¿verdad?, en el verso 12 dice que el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte que me corresponda de los bienes. Esa palabra bienes en el griego significa bios, vida. En otras palabras, para que tú obtengas un bien, necesitas meter tu vida, necesitas trabajar, necesitas sudar la gota gorda. Nadie te regala una casa así, hay que trabajar. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que este hijo toma la decisión de decirle a su padre: padre, dame la parte que me corresponde. Y bueno, se la da el papá, se va a una provincia, se lo gasta todo. Y aquí viene el precio de la restauración. Escúcheme, yo estuve buscando algunas cosas de la cultura judía en cuanto a esto de cuando un hijo pedía la herencia. Y me llama mucho la atención, fíjese, cuando el hijo pedía la herencia, literalmente el hijo para el padre estaba muerto. Porque si usted ve el verso 24, dice: porque mi hijo muerto era. Y obviamente era una ofensa para el padre. Hoy lo podemos ver en nuestra cultura. Es raro que los padres hereden en vida. Ahora tú como hijo, y yo no digo que esté mal, pero tú como hijo vas a tu papá y le dices: papá o mamá, dame la herencia que me corresponde ya, la quiero ahorita. ¿Qué te diría tu papá? Te da una buena
Porque es una falta de respeto. ¿Sí o no? Ahora, le voy a decir algunas cosas de la cultura judía. El primogénito se llevaba 2/3 partes de la herencia. El hijo menor se llevaba 1/3 parte. Pero obviamente siempre que el hijo pedía la herencia había una ruptura en la familia. Era algo que causaba vergüenza a la familia. En la cultura judía se dictaba lo siguiente: si el muchacho pedía la herencia que había recibido y la gastaba con los gentiles y quería atreverse a volver a casa, no se le recibía. Es más, no lo dejaban entrar ni en casa, ni en la provincia, ni en la ciudad. Escúcheme bien. Se hacía una ceremonia donde se traía una calabaza o una olla, la rompían enfrente a la casa y gritaban: fulanito de tal es cortado de tal familia, y era excomulgado. Ahora, escúcheme bien. Yo no sé, y yo les decía esto en la mañana, debería de llamarse mejor la parábola del padre pródigo. ¿Por qué habla más del padre que del hijo? Y quien tiene el sacrificio es el padre. Yo quiero que usted imagine la condición del hijo. Estaba todo harapiento, estaba irreconocible, apestaba a puerco, ¿no? Bueno, ni los puercos lo querían. No le querían dar ni el diezmo de las algarrobas. Pero me encanta cuando la Biblia dice que su padre cada mañana estaba viendo, así dice en el original, cada mañana veía si su hijo venía de regreso a casa. Ahora, fíjese lo que es el precio de la reconciliación. ¿Cuántos saben que esta familia que nos narra en Lucas 15 era una familia que tenía poder económico? ¿Cómo lo sé? Porque todos los días podían hacer una fiesta. El padre no estaba preparado en ese momento de que iba a llegar su hijo, pero ¿qué dijeron? A ver, agarren el becerro más gordo y pachanga. ¿Se acuerdan? Usted y yo no podemos hacer una fiesta así nada más de decir: ay, es cumpleaños de Alfredo, yo pago todos, órale, vénganse. No. ¿Verdad que no es tan fácil? Ahora escuche. Precio de la reconciliación, dice. La cultura judía, de acuerdo a ese nivel de adquisición económica, el padre tenía que caminar lentamente, así. Cuando el padre ve al hijo que viene a lo lejos, ¿qué hizo el padre? Corrió. Esa era la peor humillación que un padre podía hacer. ¿Por qué razón? Porque en aquel tiempo, acuérdense que usaban túnicas, y entonces la túnica pues le llegaba, pues no sé, 10 centímetros antes del suelo, no sé. Y entonces para no tropezarse tenían que jalar la túnica, ¿verdad? Así, y entonces correr. Pero eso era lo más humillante que un judío podía hacer. Lo más humillante que un judío podía hacer era que se le notaran las rodillas. Pero a este padre no le importó. ¿Hay un precio en la reconciliación? Sí. ¿Me está siguiendo? Número 1 dijimos: todos somos iguales. Número 2. Número 3. Cuando la gracia del arrepentimiento viene a nuestras vidas, se detiene todo juicio en contra nuestra. La Biblia dice en el verso 27: entonces Jehová habló al ángel, y ¿qué dice? Volvió su espada a la vaina. O sea, se acabó todo juicio.
¿A cuántos de aquí les gustan los juicios? ¿Verdad que nadie? Cuando nosotros compramos la primera propiedad en Pan de Vida Cuautitlán, que fue una casa que fue, la tomamos de remate en el año 2010 por ahí, teníamos que estar yendo a juicios cada ratito, hasta que gracias a Dios el Señor nos hizo justicia, ¿verdad? Pero a nadie nos gustan los juicios. Y usted lo ha leído en Colosenses, me parece que es 2:14, que todo juicio queda en contra nuestra, todo el acta de decreto queda en contra nuestra, ha sido quitada, ha sido abolida. No sé cuántos, ahorita con el WhatsApp, no sé cuántos recibieron un mensaje, bueno, que eso está en YouTube, de un hombre, un negrito, que lo encarcelaron 39 años por algo que no cometió. Y mire, qué interesante, cuando el juez le da la sentencia el veredicto de salir, le dijo las siguientes palabras: la vida está llena de pequeñas victorias, pero esta es una enorme victoria. Y el abogado que lo había defendido le dijo: déjame darte un abrazo, porque ahora eres un hombre libre. Y cuando sale después de esa cárcel, estaban los reporteros, la televisión, medios de comunicación, y alguien le preguntó: ¿qué sientes hacia la persona o las personas que te metieron aquí? Dijo lo siguiente: yo simplemente les perdono y que les vaya bien. Este hombre era más libre que muchos que están afuera. Están aquí. Entonces, todo juicio se detiene en nuestras vidas. Si me pones, por favor, espérame tantito. Mire, hay algo que quiero enseñarle esta mañana y que usted aprenda algo. Cuando hablamos de juicio, siempre vamos a hablar de una sentencia. Cuando hablamos de un juicio, siempre vamos a hablar de un veredicto, vamos a hablar de una condena. ¿Está de acuerdo? Ahora, escuche, la gracia del arrepentimiento nos da la convicción ¿de qué? Del pecado, pero el juicio nos da la condenación, nos hace sentir mal. Y le voy a dar algunas diferencias que significa convicción y condenación. La convicción siempre va a venir del corazón de Dios. La condenación viene del enemigo. ¿Están aquí? El propósito de la convicción es arreglar algo que está mal en nuestras vidas. El propósito de la condenación es hacerme sentir miserable y culpable. La motivación de la convicción es poder ser mejores. Cuando Dios, ¿verdad?, nos da esa convicción, nos da ese sentir de que algo está mal, es para que usted y yo seamos un mejor hijo de Dios. La motivación de la condenación es poder sentirte de lo peor. La convicción siempre tratará alguna área específica de mi vida, algún pecado, alguna mala actitud, algo del corazón. La condenación siempre pondrá en duda tu identidad como hijo de Dios. La convicción nunca atacará tu valor como hijo, como esposo, como padre. La condenación siempre te hará dudar del perdón de Dios. Entonces tú tienes que aprender a distinguir cuando es una convicción o cuando el enemigo te quiere condenar. La Biblia dice de Judas Iscariote que él se sintió condenado. Por eso él se ahorcó, porque se sintió fuera, que ya no era parte como hijo de Dios. ¿Sí está aquí conmigo? Dame la siguiente, por favor, Alex. ¿Cuántos recuerdan esta escena de la película de La Pasión de Cristo? Ahí ven a este actor, Pietro Salvi.
Pietro Salube, si tú te metes un poquito a investigar de este hombre, este es un hombre italiano que quería hacer la de Pedro en esta película, en La Pasión de Cristo. Pero Mel Gibson le dijo: mira, de acuerdo al perfil, de acuerdo a lo que yo veo en ti, tú la vas a hacer de Barrabás. Y ahí está Barrabás arriba. Pero le dijo: vamos a hacer un trato tú y yo. Te voy a pedir que cada vez que se haga el guión, la grabación, cuando sean los ensayos, tú nunca mires a Jesús. Cuando estén en el juicio, nunca quiero que lo mires a la cara. La razón que le dio por esta indicación Mel Gibson, le dijo: fíjese, Barrabás es como un perro feroz, pero hay un momento en que se convierte en un cachorrillo, y al encontrarse con el Hijo de Dios, cuando es eximido de la condenación. Y entonces habían quedado en eso, ¿no? Y cuando llega el tiempo realmente de la filmación, este hombre dice y da testimonio que la mirada con la que lo miró Jesús esa primera vez le hizo sentir una convicción de pecado, que este hombre se convirtió a Cristo en ese momento que estaban grabando. Y este hombre sirve actualmente como payaso, sirve en varios orfanatos de Italia, y es un hombre que de hecho hizo un libro. El libro se llama De Barrabás a Jesús convertido por una mirada. Fíjese. Entonces, ¿qué sucede? Todo juicio que se detiene en contra nuestra. Y número 4. Número 1 dijimos, todos somos iguales. Número 2. Número 2, ¿cuál? Tiene un precio. Número 3, se detiene todo juicio. Número 4, la gracia del arrepentimiento trae restauración a mi comunión con Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando se convirtieron a Cristo? ¿Cuántos pudieron sentir que los cielos estaban abiertos? Dice lo que dice aquí la Biblia en el verso 28: viendo David que el Señor le había oído en la era de Onás de Jebuseo, ofreció sacrificio. Miren, cuando yo veo el mejor ejemplo que pudiéramos mirar en la Biblia de alguien que fue oído por Dios, pero que también fue humillado, fue Nabucodonosor. Usted lo ha leído en Daniel capítulo 4, que este hombre había tenido un sueño, había tenido una pesadilla, ¿verdad? Y un día vino Daniel y le dijo: mira, la interpretación de este sueño es tú vas a estar como 7 años como un animal, y mira, te van a poner en el campo, y y dice la escritura que 12 meses no hizo caso este hombre. Y dice la escritura que un día este hombre, levantándose de una siesta en la tarde, ¿verdad?, empezó a decir: miren nada más qué grande es mi palacio, qué hermoso soy. Y dice que cuando estaba terminando de decir esas palabras, fue desechado y fue aventado 7 años. Y me llama mucho la atención. Fíjese lo que dice, dámela por favor la siguiente. Más al tiempo, yo, Nabucodonosor, Daniel 4:34, alcé mis ojos al cielo. ¿Y qué dice? Pregunto, ¿quién le devolvió su razón? Dios. Dice ahí: mi razón me fue devuelta. Lo mismo que pasó con el hijo pródigo, volviendo en sí. El verso 36 dice, nuevamente vuelve a decir, en el mismo tiempo, mi razón me fue ¿qué? Devuelta. Escucha, cuando tu comunión con el Señor ha sido restaurada, no tan solamente tu razón ha sido devuelta como le sucedió al gadareno, sino que tu dignidad y tu grandeza regresan a ti. ¿Están aquí? Y dice ahí
ahí al final del versículo, y mayor grandeza me fue que... Ayúdame, Alfredo, por favor. Bien. Quiero que le diga a la persona que tiene a su lado: mira, si no le has puesto atención al pastor Coco en esta tarde, quiero que le pongas atención ahorita. Híjole, ya se me está acabando el tiempo. ¿Quién le puede dar 5 minutitos? A ver, 5 minutitos. 5, 10, 15, 20 minutos. Ahí le va. ¿Cómo aplico este mensaje a mi vida? Hace 28 años atrás, en el año 90, yo estaba apartado de Cristo. Yo había conocido al Señor a los 16 años. Y un día, cuando estaba en Pan de Vida estaba en los cines en Plaza Octagón. Yo no sé cuántos llegaron a estar ahí. Bueno, yo no sé si Gloria estuvo el día que el Señor me confrontó. Bueno, ahí le va. A mí me habían invitado Esteban, que era el responsable de adolescentes. Estoy hablando de hace 28 años atrás. ¿Me está siguiendo? Yo me había apartado del Señor y Esteban me invitó. No sé a qué iba ahí, yo no sé si a dar una plática. Yo en aquel tiempo estaba haciendo pesas y pues estaba algo así como que trabucles, ¿no? El chiste es que Esteban ese día no fue. Y entonces, como no fue, pues se suspendió la reunión. Y me dice la pastora Sara: ¿por qué no te quedas a la reunión? Pues yo era lo que menos quería, porque yo andaba caminando, yo ni estaba caminando con el Señor. ¿Me está siguiendo? Y entonces mi hermano empezó a predicar, así como está Laura y Aarón. Yo estaba al lado de Sara, así como si fuera Aarón, y empezó a predicar. Pero cuando yo llegué ese día, uno se da cuenta, ¿verdad? Llegó el hermano del pastor. Ora por él, casi, no, reprendemos al diablo. Y bueno, ya conmigo todos somos iguales. Termina de dar el mensaje a mi hermano y hace el llamado. Y de eso que sabes que el llamado es para ti, ¿verdad? ¿Cuándo sabes cuándo? ¿Verdad? Cuando sabes que es para ti y tú estás aquí. Bueno, escúchenme bien. Yo estaba sentado en la silla de los cines que no se mueven. Yo estaba agarrado. Y yo dije: yo no me paro. Háganle como quieran. ¿Cuántos han luchado con Dios? ¿Tú estabas ese día, Oli? No. ¿Dónde andabas, Oli? ¿También andabas? Andábamos igual los dos. ¿Qué sucedió? Me pongo en pie cuando hace mi hermano llama. Y así como se lo voy a decir, aquí está Alfredo testigo porque Alfredo estuvo ahí. Me pongo en pie y le hace mi hermano: yo sabía que tú te ibas a poner en pie. Ven y pídele perdón a Dios. Si yo hago ese llamado a alguno de la congregación, le voy a decir algo. Yo siempre he conocido que mi hermano es un hombre de Dios, un hombre que oye de Dios. Y para hacer eso, y me hace que pase al frente. Yo dije: bueno, va a orar por mí, ¿no? Entonces ya levanto mis manos, que nadie me vea, ¿no? No. Porque para esto, el cine de Plaza, y los cines son así, ¿no? Va de menos a más, ¿no?
tiene una pendiente, y me dice: toma, pídele perdón a Dios. Y me da el micrófono. Yo lo único que le dije a Dios: Señor, aquí estoy, quiero empezar de nuevo. Escuche, ¿qué fue lo siguiente? En aquel tiempo estaba trabajando en Televisa, me estaba yendo muy bien. No tenía contrato, tenía un contrato de freelance, o sea, de eventual. Y en esos días yo iba a renovar el contrato. Y de eso que Dios me dice, así como cuando Dios te habla al oído: ya no renueves contrato. Cuando yo le digo a todos mis amigos: ya no voy a trabajar aquí, ¿estás loco? ¿Quién te va a dar lo que tú ganas aquí? Diga conmigo: la reconciliación tiene un precio. La reconciliación tiene un precio. Y renuncié. ¿Sabe qué hice? Puse una cocina económica. Ahora, para esto, en aquel tiempo, o sea, yo le puedo decir, en aquel tiempo todo marchaba, pero bendita invitación que me trajeron acá. Nunca sabes en qué reunión Dios te va a tocar. Renuncio, pongo esa cocina económica. ¿Y qué creen? Ahí fue donde conocí a Benito. Un día, el director de La Salle la llevó, que ahora es director aquí del Inter, Daniel Ruiz, que es amigo nuestro, de Palcapa. El día que me la presentó, escúchame bien, el día que me la presentó, ella daba clases de religión. Yo vine como salvador, ¿verdad? El día que me la presentó, nos dice Daniel: ustedes dos se van a casar. Escuché. Y gracias a Dios pude ser obediente al Espíritu Santo en ese momento. Todo juicio fue quitado en contra mía. Nosotros los Enríquez venimos de una tradición, de una cultura, de una maldición de adulterio muy fuerte. Por parte de mi padre, todos mis tíos se casaron de 3 a 4 veces. Alcoholismo, violencia. Mis 2 padres fueron alcohólicos. ¿Qué cree? Ese juicio fue quitado. Y la última cosa, mi relación con él fue restaurada. Mi relación con mi hermano, con mis sobrinos, con todos ustedes fue restaurada. Escúcheme bien. Hace 3 semanas fue a compartir Juan José Aguilar, pastor de Nuevo Amanecer. Él fue de los fundadores de Amistad Cristiana con los doctores Pardilla. Fue a compartir. Y platicando con él, me dijo: ¿tú dónde recibiste a Cristo? ¿Cómo recibiste a Cristo? Digo, yo recibí a Cristo el 26 de septiembre del 82 en el María Isabel Sheraton, en una cena. Y me dice: seguramente yo estaba ahí, porque yo era el organizador de todo ese rollo. ¿Quién iba a pensar que 36 años después iba a estar compartiendo en la congregación de pastoreo? Y yo te quiero decir, yo no sé, escúcheme, y ya terminaré así. Yo no sé para quién es este llamado. Yo no sé si es un llamado de advertencia de parte de Dios. Yo no sé si es un llamado de tener cuidado con el orgullo, o literalmente, como lo hice en la mañana, yo no sé si es un llamado para aquellos que han estado como el hijo pródigo. Y tal vez tú ahorita en tu silla estás agarrado
y diciendo, yo no voy a pasar, ni pienses que voy a pasar. No. Yo no lo sé para quién es este llamado. Ponme el último pensamiento, Alex. Escuche esto. No menospreciaremos, no apreciaremos la gracia. Yo espero que tú entiendas lo que acabo de compartir. Si tú no aprecias lo que es la gracia de Dios para tu vida, jamás. Quiero que cierres sus ojos. Yo quiero orar. Y yo voy a hacer este llamado específicamente. Primer llamado. Si hay alguna persona que venga por primera vez que nunca haya recibido a Jesús en su corazón, le voy a pedir que pase aquí enfrente. Si hay alguna persona nueva, ustedes vienen por primera vez, vamos a darles un fuerte aplauso. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Señor les está tocando. Amén. De este lado, Dios te bendiga. ¿Cómo se llama? Gisela, Ana. Vamos a orar por ellos. Miren, un varón. Antonio. Amén. Vamos a orar por ellos, familia. Cierran sus manos. Cierren sus ojitos, por favor, y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón, cambies mi vida, y te pido, Señor, que nunca más sea yo el mismo. Te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden pasar, por favor? Gracias. Garotes, si me hay. Cierren sus ojos ahora sí. Yo quiero hacer este llamado para aquellos hijos pródigos. Esos hijos que no han querido alinearse a lo que Dios les ha dicho. Y que tú me puedes decir, es que no puedo. Deja que la gracia de Dios produzca el querer en ti. Si ese es el caso tuyo, si Dios ha hablado a tu corazón en esta tarde de aquello que yo he compartido, quiero que te pongas en pie y pases aquí, por favor. No te voy a dar el micrófono para que le pidas perdón a Dios, no, pero sí quiero que hagas un acto de valentía. Si es uno por el cual yo tengo que orar, yo me doy por bien servido. Si ese es tu caso, toda la iglesia quiero que se ponga en pie. Vamos a adorar al Señor. Pero si hay alguna persona que Dios ha hablado a su corazón, quiero que pases aquí enfrente. Gracias por tu obediencia. Levante, aquí, en una misma, aquí, por favor. Aquí, una sola fila, por favor. Levanten sus manos a Dios. Levanten sus manos. Yo no sé cuál es el sentir, cuál es lo que tú estés viviendo el día de hoy. Levántale tus manos a Dios. Le voy a pedir a Benjamín, Valeria, si me ayudan a orar. Alfredo, no sé quién más está de liderazgo que me pueda ayudar a orar. Levanten sus manos, por favor. Vamos a orar por ustedes. El hecho de que ustedes estén aquí adelante es porque Dios lo ha producido. Simplemente Dios está trayendo convicción, no condenación. Vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Tú produces el querer como la sangre. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tócale, Dios. Tócale, Dios. Pon un anillo, Señor, en su mano. Pon esas sandalias, ese vestido nuevo, Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro que hoy
Gracias porque tú quitas todo juicio, Dios, porque todos somos iguales delante de ti. Y saben, algo que meditaba mientras compartía a mi tío es que creo que todos de alguna forma u otra tenemos que tener ese arrepentimiento. Creo que todos de alguna forma u otra tenemos que pagar ese precio por algo que ha estado en nuestras vidas por algún tiempo y que nos ha estado alejando, a lo mejor un poco, a lo mejor no es muy grande en tu vista, pero creo que todos tenemos alguna cosa en nuestra vida que necesitamos quitarla, que necesitamos pagar ese precio para restaurar nuestra comunión con Dios. Y yo te quiero invitar que en la semana, en tu tiempo con Dios, ahora en este momento nos pongamos a meditar en esa área, a lo mejor pequeña o que no representa un gran problema, pero si lo dejamos puede hacerlo, y que nos podamos arrepentir y realmente saber que Dios nos perdona y que lo que Él anhela y lo que está en su corazón es que tengamos una comunión con Él. Gracias, Padre, te damos por este día, por este tiempo, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que están aquí, Dios, y declaramos que tenemos esa comunión genuina contigo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.